Buenos días, ¿o qué horas son ya? No, buenas tardes. Qué bueno que está en casa. Vamos juntos, por favor, a la Escritura, a la Biblia. Abrámosla, por favor, en el Salmo, capítulo 118. Vamos a leer aquí los versículos 8 y versículo 9. Repito, Salmos, capítulo 18, en los versículos 8 y 9. Voy a leer estos textos en la versión Nueva Biblia Viva. Dice así los dos textos: mejor es confiar en el Señor que confiar en los hombres. Verso 9. Mejor es confiar en el Señor que confiar en los poderosos. Hagamos una oración, por favor. Señor, nos ponemos delante de ti. Sabemos, quienes te conocemos, que solo tú eres Dios y fuera de ti no hay otro. Así es que con esa convicción vamos a pedirte ayuda para que nosotros podamos comprender en primer lugar lo que hoy vas a hablar. Y después esperamos de ti tu gracia para vivirlo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, retomo la serie ¿Hasta cuándo me creerán? ¿Hasta cuándo me creerán? Como le he explicado en otras ocasiones, la palabra hasta es una medida de tiempo. ¿Cuándo? Es una expectativa. ¿Me creerán? Serán fieles a mi palabra, serán fieles a mí. Permanecerán en lo que yo les digo. Eso quiere decir aquí de un vocablo hebreo, creerán. Pero vamos a entrar al tema. Esta conferencia lo he titulado Seguro, solo Dios. Le repito el nombre de la conferencia: Seguro, solo Dios. Estamos iniciando un año que para un cristiano, una cristiana, no debería ser nada extraordinario. Para quienes no saben, los años simplemente son por cuestiones administrativas. Solamente es por eso. Termina un año fiscal, por hablar de Hacienda, empieza otro año fiscal. En los empleos que van acumulando, ¿cómo se dice? Se me va la palabra ahorita. Antigüedad, gracias hermanos. En las empresas donde van acumulando antigüedad, pues va contando un año más, ¿verdad? En nuestras edades, por la cuestión de la edad, pues es un año más, ¿verdad? Yo acabo de cumplir 18 años, aunque usted no lo crea. Ay, pastor, ¿por qué tiene el pelo blanco? Por las preocupaciones, por los problemas. Pero bueno, es que me cayó nieve, está nevando hoy, hermanos. Entonces, hermanos, estamos iniciando un nuevo año, viéndolo así en esa, como debe verse, ¿no? Administrativamente. Entonces, yo quiero decirle, para que nos equivoquemos menos, para que nos salgan mejor las cosas, es más, para que prosperemos los que aún no hemos prosperado, para que nos vaya mucho mejor en la vida, en todos los ámbitos en los que nos movemos, hagamos, etcétera, etcétera. Yo quiero decirle, el único que le va a dar un buen consejo, el único que le va a dar una buena orientación para cualquier asunto donde usted diga, ay, aquí ocupo una solución, aquí ocupo una respuesta, no sé qué hacer, o para que le dé dirección u orientación, el único, ¿sabe quién es? Dios. Le digo esto después de todo lo que comenté anteriormente: quien quiera soluciones, eso es usted o yo, quien quiera soluciones, quien quiera dirección equitativa, correcta, provechosa, necesita el consejo o la opinión de Dios. Necesita el consejo o la opinión de Dios. Repito nuevamente, arranca un nuevo año y la mayoría de la gente pide dirección, pide consejo, pide opinión donde no la debe pedir. Y muchos de nosotros estamos igual. ¿Por qué? Porque hay muchas voces. Isaías 66 habla de 3 voces. Habla de la voz del mundo, habla de la voz de Satanás, habla de la voz que está en ti y habla de la voz de Dios. ¿Habla de qué? De 3 voces: la voz del mundo, la voz que está dentro de ti y la voz de Dios. Isaías dice: les aconsejo que escuchen la voz de Dios. Repito, si nosotros queremos soluciones, dirección equitativa, correcta, provechosa, lo único que tú y yo necesitamos son los consejos o las opiniones de Dios. La conferencia es Seguro, solo Dios. Por eso voy a dar la definición de seguro. La expresión seguro significa que no falla,
que no se corre ningún riesgo, que es certero, que se puede confiar en absoluto. Repito, la palabra seguro significa que no falla, que no se corre ningún riesgo, que es certero, que se puede confiar en absoluto. Hace unos días, viendo diferentes noticieros por internet, yo veía cómo alrededor del mundo hacen un montón de cosas que para que les vaya bien en la vida, o en el nuevo año más bien, que para que puedan tener buena relación con Dios. Pero todo lo relacionan con actos naturales o actos que se les ocurre a los hombres. De veras nosotros queremos salvarnos, de veras nosotros en realidad queremos vivir con Dios, tener su favor aquí en la tierra. Bueno, tenemos que seguir las instrucciones de Dios, porque la de los hombres, todas son falsas. Y no le voy a describir para no se sientan aludidos, todo ese montón de religiones y otros que ni religiones son, pero que de diferentes maneras ellos pretenden o le dicen a sus seguidores que es la única manera como van a tener un buen año, van a tener salud, van a tener amor, van a tener riquezas, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a usar unos textos muy conocidos para que todos seamos edificados en esto que le comenté anteriormente. Vaya conmigo por favor al libro de los Hechos, capítulo 2, versos 22 al 24 y después versos 36 al 38. Repito, Hechos 2, 22 al 24 y después 36 al 38. Y aquí las escrituras nos van a hablar contundentemente que la única manera para tener el favor de Dios, tanto en la tierra como por la eternidad, es cambiando nuestra manera de pensar y creyendo en la buena noticia de Dios. Cambiando nuestra manera de pensar y creyendo en la buena noticia de Dios. Voy a leer estos textos que le mencioné en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice en esta versión, israelitas, está dando un mensaje Pedro. Escuchen estas palabras. Vean lo que dice enseguida Pedro. Dios aprobó a Jesús de Nazaret y lo demostró ante ustedes con las obras poderosas, las maravillas y las señales milagrosas que hizo ¿quién? Dios. ¿A través de quién? De Él, de Jesús. Y después dice Pedro, ustedes bien saben que es verdad porque lo vieron. Todos estos judíos a los que Pedro le estaba predicando, Jesús hizo milagros donde de 2 panes, 3 peces o al revés, comieron 5,000 gentes, por mencionarle uno de esos milagros. Dice el verso 23, Él, ¿quién? Jesús, les fue entregado conforme al plan de Dios, quien ya sabía que lo iba a pasar. Ustedes lo mataron, le dice a estos judíos, por medio de hombres perversos, o sea, de los romanos, clavándolo en la cruz. Verso 24, Jesús sufrió el dolor de muerte, pero Dios lo liberó. Enseguida dice, lo resucitó, porque la muerte no podía retenerlo. Sigo leyendo, 36. Entonces, que todo Israel sepa o se entere que al hombre que mataron en la cruz, fíjense bien, al hombre que mataron en la cruz, Dios lo convirtió ¿qué? En Señor y Mesías. Mesías quiere decir Cristo ungido. Verso 37, al escuchar esto, todos se conmovieron profundamente y les preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo, cambien su manera de pensar y de vivir y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, así Dios les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. ¿Quién era Pedro? Un portavoz de Dios. ¿Quién era Pedro? Un servidor como el que les está hablando ahorita de Dios, nada más. ¿Qué les estaba diciendo Pedro? Lo que él pensaba que así era como tenía uno el favor de Dios. Así es como estaba enseñando Pedro. Lo que se le venía en la mente, vea lo que le estoy comunicando. Esto es muy importante que todos lo entendamos, por favor. Desde niños, niñas que están aquí, adolescentes, jóvenes, hasta la tercera edad. Por favor, entendámoslo. Pedro no dio un discurso de lo que se le ocurrió. Pedro no dijo algo de lo que escribió Séneca, Aristóteles. Estoy hablando de los filósofos griegos que ya habían vivido antes de Pedro. No, Pedro habló lo que Dios ya había dicho. ¿Por qué? Porque como es el tema de el nombre de esta conferencia,
¿Seguro? Solo Dios. ¿A quién le tiene usted que creer? ¿A quién le tengo yo que creer? ¿Exclusivamente a quién? A Dios. Y se lo demuestro. El discurso de Pedro, de todo el capítulo 2 de Hechos, brotó de los labios de Dios. ¿Dónde? Si gusta buscarlo, Isaías capítulo 55, verso 7. Isaías capítulo 55, verso 7. Aquí está hablando Dios a través de ¿quién? Del profeta Isaías. Vean este texto en la versión Nueva Biblia Viva. Dice así: los que siempre buscan hacer el mal, que abandonen sus malos pensamientos y ese estilo de vida, y vuélvanse al Señor, pues Él siempre está dispuesto a perdonarles. El Señor es un Dios compasivo. ¿Qué está diciendo Dios a través de Isaías al pueblo de Israel aquí? ¿Qué les está diciendo? Que se arrepientan. Porque el arrepentimiento, ¿qué es? Abandonar los malos pensamientos, abandonar ese estilo de vida que está fundamentado en esos malos pensamientos. ¿Cómo actúa un orgulloso? ¿Cómo actúa un falso? ¿Cómo actúa un vanidoso? ¿Cómo? De manera mala, ¿no? Haciendo el daño, haciendo mal. Entonces, si en esta congregación tú estabas viviendo según tu cristianismo, a tu manera, como lo entendías, o como te habían dicho una enseñanza que no es conforme a Dios, aquí tienes que ir corrigiendo, aquí tienes que ir enmendándote. ¿Me estoy dando a entender? Porque ¿a cuánta gente que asiste a una iglesia evangélica cristiana, con el simple hecho de ir al bautizo en agua, le dicen ya eres salvo? Y no es cierto, el agua no salva. El único que salva es Dios en Cristo. Pero hay un previo ¿qué? Arrepentimiento. Hay muchísima gente que dice, no, yo soy cristiana, yo soy cristiano. Y yo le temo a Dios y yo creo en Dios. Pero su conducta dice todo lo contrario. El decir con el hacer, por favor, el decir con el hacer lo tenemos que comparar. Tenemos que reflexionar. Yo no puedo decir que amo a Dios, que creo en Dios, que por medio de Jesús soy salvo, si yo sigo practicando pecados. Me estoy engañando a mí mismo. Delante de Dios yo estoy reprobado. Por eso repito, ¿de dónde obtuvo el discurso Pedro? Sobre todo el verso 38. Cuando después que le dijeron, ¿qué haremos, hermanos? Y Pedro dijo en esta versión, cambien su manera de pensar. En la Reina Valera dice arrepentíos, pero que es lo mismo. Lo sacó de aquí, de Isaías 55, 7. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que las únicas condiciones, Pedro sabía que los únicos argumentos para que los israelitas a quienes les estaba dando este discurso, en verdad pudieran ser hijos de Dios, en verdad pudieran tener el favor de Dios, en verdad pudieran ir a vivir por Dios, con Dios, por siempre, primero era arrepentimiento. Una persona que no se arrepiente, Dios ni lo voltea a ver. Un ser humano que no vive en arrepentimiento, no lo escucha a Dios. Porque no tiene tratos Dios con esa gente. Dios solo trata, se lo enseñé el miércoles, con el humilde y quebrantado de corazón. Con el humilde y quebrantado de corazón. Con el orgulloso no. ¿De dónde más sacó Pedro su discurso de Hechos 2:38? Pues de Isaías 53, 5 y 6. Isaías 53, 5 y 6. Si gusta buscarlo, su servidor lo va a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice Isaías 53, 5, pero Él, ¿quién es Él aquí? Jesús. Fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Verso 6. Todos nosotros, me incluye a mí, nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él, entiéndase Jesús, los pecados de todos nosotros. ¿Dónde encontramos reconciliación con Dios? ¿Dónde encontramos perdón de pecados delante de Dios? ¿Dónde? Metiéndome a un lago ahí a mojarme, caminando de rodillas a X lugar, hiriéndome la espalda ahí con un nopal.
¿Cómo? Únicamente por creer que Jesucristo tomó todas mis transgresiones y subió con ellas a la cruz. No hay otro. ¿Por qué estoy describiendo todo esto? Por lo que nos ocupa hoy, por el nombre o tema de esta conferencia. ¿De dónde más tomó Pedro su mensaje? Del Salmo 16:10. Del Salmo capítulo 16, verso 10. Te voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Aquí dice: porque yo sé que nunca me abandonarás en el lugar de los muertos. Nunca dejarás que tu fiel servidor se hunda en la muerte. ¿Quién está hablando aquí? Jesús, Cristo. Entonces, el Salmo 16:10 lo escribe David, pero es una palabra profética que se está refiriendo ¿a quién? A Jesús. ¿Y de qué hablan de manera específica? El Salmo 16:10, ni más ni menos, que habla de la resurrección de Cristo Jesús después que fue a la tumba. Le doy otros textos que confirman lo que vengo diciendo. Si gusta acompañarme a Hechos capítulo 13, versículos 34 al 37. Hechos 13, 34 al 37. Voy a leer la versión traducción lenguaje actual. En esta versión dice Hechos 13, 34. Dios ya había anunciado en la Biblia que Jesús resucitaría y que no dejaría que el cuerpo de Jesús se descompusiera en la tumba. Así lo había anunciado cuando le dijo: te haré las mismas promesas que hice a David. Promesas especiales, promesas que se cumplirán. Verso 35, por eso en otro salmo, porque ya lo había dicho en el Salmo 2:7, dice, por eso en otro salmo dice: no dejarás mi cuerpo en la tumba, no dejarás que tu amigo fiel sufra la muerte. Verso 36, la verdad es que David obedeció todo lo que Dios le ordenó, es decir, la profecía que dio a través de Jesús. Dice, pero luego murió y fue enterrado en la tumba de sus antepasados y su cuerpo se descompuso. Pero que dice el 37, en cambio Dios resucitó a Jesús y su cuerpo no se descompuso. Mire, lo esencial de la salvación, lo esencial para tener el favor de Dios, lo esencial para ir al cielo, son tres acciones: arrepentimiento, fe en la muerte o crucifixión de Jesús y fe en la resurrección de Jesús. Muchísima gente sigue muerta porque dice, ya me arrepentí y creí en la muerte de Jesús. Si no crees en la resurrección de Jesús, no eres salvo. Dile al que tienes a un lado, ¿has creído que Jesús resucitó? Y no digas sí si no has creído, porque es peor para ti. ¿Sabe cuál es el problema? En la mayoría de las congregaciones cristianas evangélicas, que casi no se predica de la resurrección de Jesús. Y la resurrección de Jesús es lo esencial para que el cristianismo tenga realidad. Diga conmigo, la resurrección de Jesús es esencial para que el cristianismo tenga realidad. Si no, somos una bola de religiosos. Ay, el domingo a las 11 está haciendo frío, pero pues ni modo, tengo que ir. Ay, el miércoles está bien oscuro y un friazo, pero pues ni modos, hay que ir. No, eso es religiosidad. ¿Cuántos antes estábamos en una religión? ¿Puede levantar su mano? Yo estaba en una. ¿Y por qué íbamos a nuestra religión? Yo le soy honesto, yo solo iba cuando saliendo de ahí habían pachangas. No, este domingo bautizamos a la niña. Ah, no, ahí sí, en primera fila. ¿A qué horas es el sacrificio de ir ahí? A las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana. Pero pues iba a haber mole, iba a haber, ya sabe, todo lo demás. Oye, el sábado se casa fulano, pues ahí iba, ¿no? Planchaba mi mejor pantalón, mi mejor camisa. Pero es la vida religiosa, pues. No, el cristianismo es otra cosa. El que te impulsa a ti y a mí a ser verdaderamente hijos de Dios, ¿sabes cuál es? Que es la resurrección de Jesucristo. No hay otro.
Cuando nosotros hemos creído en la resurrección de Jesucristo, venimos con gozo a la congregación. Estamos en la congregación metidos en los cantos, en la adoración, en la palabra. Estamos, Señor, presente en lo que tú me quieras usar. Aquí estoy en lo que ya en mi llamado, soy cristiano, en mi llamado, aquí estoy. ¿Quién es el que te hace hacer eso? Pagar los costos que se pagan por servir a Dios. La resurrección de Jesús. ¿Cuántos conocen los resortes? El que usted conozca, el que usted guste y mande. ¿Qué hace el resorte? ¿Qué hace? Impulsa, ¿no? O sea, hay una compresión, pero luego impulsa. ¿Ha visto usted los trailers, por hablar de los resortes de los trailers, cuando pasan por algún, no sé, tope o qué sé yo? ¿Cómo hacen esto? Pues eso hace la resurrección de Jesús, con todo respeto para Él. Nos empuja a vivir la vida cristiana. La vida cristiana no es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas, es en el poder de la resurrección de Jesús. Así lo dice Primera de Corintios 53, espero no equivocarme. Primera de Corintios 15:53, donde dice que Jesús es alma vivificante, es decir, es energía, es algo que te impulsa. Estudie ese capítulo 15 de Primera de Corintios, le va a bendecir mucho, le va a edificar mucho, le va a abrir el entendimiento. Va a decir, ay, no me había dado cuenta de esto. Les recuerdo, la vida cristiana se va exhibiendo, se va manifestando en la medida que estamos pasando tiempo en las Escrituras. Y entonces, cualquier rol en la vida, lo que sea, tanto en casa, fuera de casa, como servidores de Dios, cambia porque cambia. Entonces, amados, todo lo que mencioné hasta aquí, de todos estos textos, Isaías 55:7, Isaías 55:5-6, Salmo 16:10, Hechos 13:34 al 37, es lo que incluía el discurso del apóstol Pedro. Ahí en Hechos 2:24 al 24 y 36 al 38, es lo que estaba adentro, inmerso en el discurso de Pedro hacia quienes le estaban escuchando. El discurso de Pedro, como ya lo dije, no venía de su mente, él no lo inventó, no venía de otros que habían hablado acerca de la salvación, no, él lo obtuvo de aquí. ¿Por qué? Porque Pedro era cristiano, bien sencillo. ¿Quién es el único autorizado para predicarte el evangelio? Otro cristiano. ¿Por qué? Porque vive, tiene la experiencia, tiene la vivencia. Uno que no es cristiano te dice cada cosa. Hace unos días yo escucho muchos mensajes de diversos predicadores. He estado escuchando a muchos predicadores, si quiere hágalo, de hace 2 siglos. Créanme, hay unos excelentes maestros de la Biblia de hace 2 siglos. Estoy escuchando a predicadores de 1810, 1850 más o menos. Lo estoy escuchando. Tienen unas enseñanzas sencillas, no sencillas, breves más bien, como de 20 a 25 minutos. Así se predicaba en ese tiempo. Pero prácticamente es pura Biblia, pura Biblia. Pero cómo me bendice. Bueno, dentro de ese montón salió un religioso judío diciendo que el que le da realidad al cristianismo hoy no es Jesús, es Pablo. A ver, ¿se le fundieron los fusibles? Y dice, ¿y saben por qué no es Jesús? Porque Jesús murió y Pablo vivió. Y yo digo, qué ignorante este tipo. A ver, ¿quién es el único que ha resucitado y vive y vivirá por siempre? Mi querido hermano apóstol Pablo, sí, fue un excelente disertador de la Biblia, un excelente siervo de Dios, temeroso de Dios, íntegro, de mucha bendición. Dios le dio mucha revelación. Pero pregunto, ¿dónde está Pablo ahorita? Pues sepa la bola porque ya se desintegró el cuerpo. ¿Me doy a entender? Tengamos cuidado con esos falsos que salen ahí tristemente en YouTube. Tengamos cuidado. Amados, si en verdad queremos nosotros tener el favor de Dios, y teniendo el favor de Dios vamos a exhibir todo lo que es el cristianismo, y el día que Dios nos llame a cuentas viviremos con Él, solamente es por 2 causas o 2 razones: por vivir arrepentidos
y creer en la muerte y resurrección de Jesús. Es más, te digo algo más aquí, en esta parte de la enseñanza. Si tú y yo decimos que somos salvos, si tú y yo decimos que somos salvos, quienes nos hacen favor de ver por internet, si nuestros amigos o hermanos o hermanas en la fe de internet se dicen que son cristianos o salvos, te doy esta receta. Si te mantienes arrepentido como yo de todo lo malo que hice y ya no lo quiero hacer, y me mantengo todos los días creyendo en la obra completa de Jesús, entonces sí soy salvo. Pero si yo no vivo arrepentido cada día de mi vida, ni vivo creyendo en la obra completa de Jesús cada día, no soy salvo. No soy salvo. No soy. Y eso lo demuestra mi vida allá afuera, esté en casa o fuera de casa. Eso lo dice contundentemente. Y aquí en la congregación, pues personas que vienen un tiempo, 3, 4 veces, unos meses, gente que a veces se acerca conmigo y me ha dicho: pastor, esta es mi congregación, nunca había estado en un servicio como el de ustedes, jamás me voy de aquí. ¿Y sabe cuándo vuelven a volver? Nunca, nunca. Hay ujieres que me han dicho: pastor, vio la familia que estaba hasta allá atrás. Le digo: medio las veo porque ya se ven muy borrosos, está muy grande ya este local. Y le digo: ¿y qué onda? No, dijeron que esta es su congregación, que de aquí ya no se mueven. Y al siguiente domingo les digo: oiga, ¿y la familia esa? No, ya no vino. Y así, pastor, mire esta familia. Y hasta dicen: no, usted sí predica. No, le digo: cálmate. El predicador se llama Espíritu Santo. Yo solamente soy un vaso. Gloria a Él por haberme puesto aquí. ¿Saben cuándo regresan? Nunca. Apréndanse esto, solteros, solteras, aquellos que se mueren por casarse. Si el joven, la joven no vive arrepentida, no vive arrepentido, no vive por la obra de Jesús, muerte y resurrección, no son cristianos. Nada más están aparentando. A ver qué joven cae, a ver qué mujer cae es: me caso con ella, me caso con él, y después vienen los problemas porque resulta que no eran cristianos. Para cerrar esta parte, simplemente para corroborar mi dicho, leo primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 1 al 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 1 al 5. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: ahora, amados hermanos, le dice Pablo a los de Corinto, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces, dice Pablo, es decir, cuando se los predicó, la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ellas. Pero vea lo que dice en el verso 2. Esa es la buena noticia que los salva. Y dice enseguida en esta versión: si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. Si tú y yo seguimos creyendo el mensaje que ya les prediqué de cómo es que somos cristianos, cristianas o salvos, si lo siguen creyendo, si yo lo sigo creyendo, soy salvo. Si no, no. Si no, no, me estoy engañando. Simple y sencillamente, me estoy engañando. Y de esto les puedo decir de un montón de testimonios. O les digo solo uno. Cuando el servidor estaba de Ujier en Casa de Oración Guadalajara, ahí llegaba una señora joven, muy guapa, 2 hijas muy bellas, ya más o menos la señora como de unos 38 años, sus hijas como de unos 22, 25 años, tanto la señora como las hijas muy bellas, y estoy diciendo con mucho respeto a ellas, Entonces uno de los pastores de Guadalajara me dijo: mira, esta señora, sus hijas, ¿ya las viste? No, sí, se nota su espiritualidad. De hecho, las 2 hijas, no sé si siguen ahí, estaban en el coro de Casa de Oración Guadalajara. Mujeres muy espirituales, cristianas pero así, de mucha bendición. Entonces me platicaron: no, fíjate que el marido las abandonó, se fue a Estados Unidos, bueno, etcétera, etcétera. Pasaron los años, como a los 10 años vino el ex esposo a Guadalajara, porque él vivía en una ciudad de California, y entonces va con los pastores y les dice: no, fíjense que ella era mi esposa, me divorcié, pero ya nací de nuevo, soy cristiano, etcétera, etcétera. Y quiero volver con mi señora. Entonces le dijeron: no, primero tiene que su señora a ver si acepta. Y acorto más el
el testimonio, porque es muy extenso. Entonces, después de un tiempo, como de 2 años, la señora dijo, sí, ya me di cuenta que es cristiano. Nos volvemos a casar porque, repito, se habían divorciado. Entonces contrayeron nupcias nuevamente. ¿Y qué cree? No habían pasado ni 6 meses y el Señor la empezó a golpear, empezó a ser adúltero, no le daba para comer. La señora que era físicamente muy atractiva, no hombre, la hizo garras, a sus hijas también. ¿Saben qué terminó esa relación? En otro divorcio. ¿Me estoy dando a entender? Mira joven, mira adolescente, con todo respeto te lo digo, con todo cariño y de toda edad, y es para mí. Si tú y yo no estamos arrepentidos todos los días, si tú y yo no estamos creyendo en la obra de Jesús todos los días, no estamos engañando. No hay salvación, no hay. Muchos motivos, muchas, ¿cómo decirlo? Porqués nos atraen a una congregación como esta. Pero yo quiero decirte, yo me gozo al verte aquí, pero más me voy a gozar si tú en verdad eres cristiano o cristiana. Si no, tarde o temprano nos vas a dar un golpazo. ¿Sí me doy a entender? Tarde o temprano nos vas a dar un trancazo. Yo sé lo que estoy diciendo. Pero bueno, Dios que nos ayude a, si es tu caso, pues, que no eres cristiano o cristiana, a pasar por ese amargo dolor. Entonces, creo que no terminé de leer los textos que estaba leyendo, pero donde me quedé sigo leyendo. Dice, si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. Y después Pablo dice en esta versión, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Ya, repito, hay gente que viene aquí y cree que porque está aquí ya es salvo. Eso es lo que está diciendo Pablo hoy. No, olvídate. Si ese es tu asunto, este es mi consejo para ti. Saca de tu mente, echa para afuera de tu mente, que por venir aquí tú eres cristiano o cristiana. Sácalo. Es lo que está diciendo Pablo aquí a los corintios, a menos que hayan creído algo. Voy a casa de oración. Casa de oración no es, ¿cómo decirlo? No por estar en casa de oración soy salvo, para no agredir a nadie. No, eso no salva a nadie. Entonces, espero estar siendo claro y contundente con lo que vengo enseñando hasta aquí, porque esto es fundamental de siempre, pero ahora mucho más. Por eso Pablo les dice en los versos 3 y 4, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. ¿Qué transmite y qué le transmitieron? Que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, ya te los leí. Que fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras, ya te las leí. Y dice el verso 5, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12, o sea, como testimonio. Y igual, puedes ir al Evangelio de San Lucas, y ahí en San Lucas capítulo 24, los versículos 36 al 46, y ahí te lo describe más. San Lucas 24, 36 al 46. Entonces, concluyo esta parte de la enseñanza. Fuera del arrepentimiento y fe en Dios y en su evangelio, no hay otra manera de ser perdonado, reconciliado y justificado por el Señor. Repito, fuera de arrepentirnos, fuera de creer verdaderamente en Dios, creer verdaderamente en su evangelio, no hay otra manera de ser perdonados, reconciliados y justificados con Dios. Solo anótelo, no lo voy a leer. Por esta verdad Pablo dijo en Gálatas 1, 6 al 9, Gálatas 1, 6 al 9, dijo, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Y si alguien les predica otro evangelio, sea anatema, que es una expresión bien fuerte. Anatema quiere decir, sea maldito por Dios. Y eso, hijos, hasta yo, en mi sentir, porque Pablo dijo, si yo mismo te predico otro evangelio, así dijo Pablo, si yo mismo te predico otro evangelio, que la maldición de Dios caiga sobre mí. Grueso, pesadísimo. Pero en fin, amada iglesia, amigos, amigas, que nos hacen favor de escuchar,
La palabra de Dios o la expresión de sus pensamientos, que puede ser a través de una idea, una instrucción, un mandamiento, una promesa, una sentencia, es firme, no falla, está libre de riesgo, y de ahí que sea de mucho provecho. Te lo vuelvo a decir, la palabra de Dios o la expresión de sus pensamientos, que puede ser una idea, una instrucción, un mandamiento, una promesa, una sentencia, es firme, no falla, está libre de riesgo, de ahí que sea de mucho provecho. Acompáñenme por favor a Job capítulo 12, verso 13. Job capítulo 12, versículo 13. Voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Job 12, 13. Palabra de Dios para todos. Sígame ahí con su vista, o si está aquí en la pantalla, sígame ahí por favor. Dice aquí: pero la sabiduría y el poder pertenecen a Dios. El buen consejo y el entendimiento son suyos. Aquí sabiduría significa ciencia. Sabiduría aquí significa ciencia o conocimiento experimentado o conocimiento en práctica. Pregunto, ¿Dios tiene que oír y practicar el evangelio para decirte que sí, que no? Pregunto, ¿así es? Algunos así como, ¿ah? Vuelvo a decirte, vuelvo a preguntarte, lo hago para tu edificación, amada iglesia. A Dios le tenemos que predicar y luego Él tiene que vivir lo predicado para que después nos dé consejo acertado. ¿Así es? Todo lo que sale de la boca de Dios, Él sabe que es lo mejor, que es lo correcto, que es lo justo, que es lo bueno, que es lo que es para nuestro bien. Por eso aquí escribe Job: pero la sabiduría y el poder pertenecen, o sea, son de Dios. El buen consejo, ¿qué es el buen consejo? La buena opinión para orientarnos. Ese es el buen consejo, la buena opinión para orientarnos. Dice, y el entendimiento, aquí significa inteligencia, que así dice en la Reina Valera. Y la inteligencia, dice aquí Job, son suyos. Escucha esta verdad y es para bendecirlo. Desde siempre y para siempre, Dios tiene el argumento correcto para cada asunto. Repito, desde siempre y para siempre, Dios tiene el argumento correcto para cada asunto, sea de menor o mayor importancia. ¿Qué tiene Dios? El argumento correcto para cada asunto, sea de menor o de mucha importancia. Entonces, ¿a quién vamos a ir tú y yo por lo que gustemos y mandemos? ¿A quién vamos a ir? Es más, te cuestiono a ti, que también es para mí. ¿En dónde ocupas orientación? ¿En dónde ocupas ideas, opiniones, instrucción para resolver asuntos que tienes que resolver? ¿En dónde? Y es en cualquier área de tu vida, no es nada más en lo espiritual. Lo número uno es lo espiritual. Pero hay muchas cosas que tú y yo necesitamos la orientación de Dios en todos los aspectos de la vida. Porque si no es Dios, créeme, lo que tu voz te diga, lo que el mundo te diga, créeme, te va a arruinar la vida. Te va a arruinar la vida. Hay mujeres que les dicen, por hablar de la escuela, ¿no? Están ahí en la escuela, están en la prepa, la universidad, y le dicen, mira, ese joven se me hace que puede ser un buen esposo. Yo te animo. Y la jovencita, a veces ilusionada, se quiere casar. Dice, pues yo creo que sí, ¿verdad? Y ahí la está haciendo de cupido, la amiga o qué sé yo, la compañera del salón. ¿Y a dónde te lleva, jovencita, o a dónde te lleva, jovencito, el consejo de esa mujer? ¿A dónde te lleva?
si ella nada más es una apreciación humana, si ella nada más es una conjetura humana, pero nada que ver con la voluntad de Dios, nada que ver. Cuando nosotros tengamos, y yo sé que tenemos, todos tenemos, ¿qué? Que no tenemos respuestas para un problema, que no tenemos una dirección, una orientación para X o Z asunto. Y nos vamos como cuchillo en mantequilla en lo primero que se nos ocurre o nos dicen. ¿Quién va a pagar las consecuencias? De eso está hablando aquí, pero te doy otro texto que también va en la misma dirección. Salmo capítulo 33, versículo 11. Salmo capítulo 33, versículo 11. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice esta versión, el Salmo 33, 11, pero los planes del Señor, en la Reina Valera dice los pensamientos, pero los planes del Señor, dice, se mantienen, ¿qué? Firmes para siempre, firmes para siempre. Sus propósitos nunca son frustrados. ¿Sus qué? Propósitos nunca son frustrados. Le doy aquí una evidencia contundente de lo que dice este proverbio. Vaya conmigo al Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 18. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 60. San Mateo capítulo 16, versículo 18. Voy a usar este texto, voy a usar esta argumentación porque es contundente para usted y para mí por la eternidad. Mateo 16, 18, espero ya lo haya encontrado. Y aquí está hablando nuestro amado Cristo a Pedro y le dice lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, o pequeña piedra, y sobre esta roca, es decir, sobre Jesús, sobre esta roca, ¿qué dice Jesús? Edificaré o levantaré mi iglesia. ¿Qué es mi iglesia? Cada persona, cada varón creyente, en verdad. Y dice, y las puertas, ¿qué? Del Hades, o de la muerte, no prevalecerán contra ella. ¿Cómo dice la Biblia? Que si tú y yo creemos en Jesús, aunque físicamente, porque fallecimos físicamente, vayamos a la tumba, ¿no dice la Biblia que de ahí nos va a sacar Él? Primera de Corintios 15, del 52 en adelante, de ahí nos va a sacar Él. Entonces, pregunto, los planes de la muerte, o los planes de la gente mala, que nos quiera quitar la vida, ¿eso va a hacer que los planes de Dios no se cumplan? Jamás. Por eso estoy usando este texto. Nunca nadie podrá contra lo que Dios ya determinó. Nunca. Hagan lo que hagan, digan lo que digan. Y así como dice el Salmo 33, los planes. Entonces, ¿cuántos planes tiene usted? ¿Tiene planes? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo tengo planes. Entonces, queremos que nuestros planes estén firmes, tengan, por decirlo así, alcancen los propósitos para los cuales estamos trabajando en esos planes. ¿Qué necesitamos hacer? Ir con el que lo sabe todo. Dejarnos guiar por lo que dice la Escritura. Y de esa manera va a salir bien todo. ¿Por qué? Porque lo que Dios ya determinó. Porque lo que Dios ya determinó es lo único que se va a cumplir. Lo que Dios, ¿qué? Ya determinó. Es lo único que se va a cumplir. Si usted va uniendo todo lo que le he predicado en esta serie, ¿hasta cuándo me creerán? Y usted sigue como su servidor todo lo que Dios nos ha predicado ahí, tarde o temprano, si seguimos esas enseñanzas, usted y yo veremos lo que a través de esas enseñanzas Dios nos ha dicho: haz esto, haz lo otro, y yo te doy esto. Porque solo lo que Dios ha dicho que se va a cumplir, se cumplirá. Entonces atiéndame de favor, amada iglesia. Busquemos la instrucción de Dios. Busquemos la instrucción de Dios para emprender cualquier cosa. Para emprender cualquier cosa. Leo otro texto aquí, Proverbios capítulo 19, verso 21. Proverbios capítulo 19, verso 21. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así, Proverbios 19, 21, Nueva Traducción Viviente:
Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Dile que tienes a un lado, ¿cómo ves? Te lo vuelvo a leer. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor, ¿qué? Prevalecerá. Ay, yo voy a hacer esto y lo otro para tener mucha lana en este 2024. ¿Así? ¿Y tu nieve de qué lo quieres? Digo, así diría el Señor, ¿no? ¿Y tu nieve de qué lo quieres? No, voy a invertir en esto, voy a invertir en el otro, voy a ir para allá, voy a hacer el otro, ¿qué? Dios mío. Dice Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 17, si gusta buscarlo, si no, un servidor le da lectura. Santiago capítulo 4, versos 13 al 17, y voy a leer la versión Dios habla hoy. Y dice así el apóstol: ahora oigan esto, ustedes, los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y allí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero. Verso 14, y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. Verso 15, lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Verso 16, en cambio ustedes insisten en hablar orgullosamente, y todo orgullo de esa clase es malo. Si hablamos ministerialmente, yo le he conocido un montón de gente que dice, ya vámonos a esta iglesia, abramos una iglesia. Le digo porque yo lo he vivido. Ya vámonos a esta iglesia, vamos a abrir nuestra iglesia. Y sí lo hacen, lo abren. Y como Dios ni los llamó, como no están viviendo al agrado de Dios, pues es obvio, Dios no lo respalda. Y cuando Dios no respalda a alguien, pregunto, ¿esa iglesia prevalecerá? Nada más va a ser así, fugaz. Su servidor y mi esposa servíamos en una de las primeras congregaciones de casa de oración, que todavía no se llamaba así, pero una de las primeras congregaciones. Servíamos ahí. La líder era una enfermera del Seguro Social. ¿Por qué? Porque ella evangelizó, entre comillados, porque nosotros no evangelizamos, a muchos médicos y enfermeras de su clínica. Entonces, quienes asistían a esa congregación, la mayoría eran médicos, doctoras y enfermeras. O sea, era una congregación como de 300 personas, de una sola clínica, ¿eh? Bueno, entonces resulta que empiezan las reuniones, eran los domingos en la tarde, ahí apoyábamos mi esposa y yo. Pero empezábamos a notar en esta enfermera, la que predicaba y todo, como que habían cosas que no nos cuadraban, ¿no? Entonces, pues nosotros no íbamos a echarle tierra con los pastores, no, orábamos. Señor, ayúdale a esta hermana, etcétera, etcétera. No, hombre. Llegó un momento en que nuestros pastores, nuestras autoridades, le dijeron a ella, ¿sabes qué? Estamos orando y ya nos mostró que el hermano fulano de tal va a ser el pastor. ¿Cómo creen que reaccionó la enfermera? Dijo, ¿y ustedes quiénes son? Así le dijo a nuestros pastores. Y dijeron, ni más ni menos que los responsables de esa obra. A ti te dimos la oportunidad que estuvieras enseñando. Tú eres alguien que usa a Dios para atraer personas al evangelio, pero Dios no te llamó de pastor. El pastor es Él. Ah, sí, pues a volar. Y como nosotros no somos gente de pleito, porque así dice en la Biblia, ¿no? Cristiano no es gente de pleito. Le dijimos, mira, vas a echar a perder esa obra. Te estás metiendo con Dios, ni sabes lo que te va a venir. Ah, no, usted, etcétera, etcétera. Ah, bueno, pues órale, haz tu capricho, pues. ¿Qué cree que pasó? Para empezar, los que llegaban ahí ya no diezmaron, porque estaban diezmando, ¿eh? Y imagínense, diezmos de médicos y enfermeras del Seguro Social, ¿no? Estaba entrando un buen ingreso, ya no diezmaron, porque Dios ya no la respaldaba. Entonces llegó gente ingenua. Allá había un hermanito que hasta la fecha, cómo llora. Él tenía una bodega en el mercado de abastos. ¿Cuántos saben lo que es una bodega en el mercado de abastos? Valen millones. Y ella le dijo, vende tu bodega,
para que sigamos, porque se pagaba la renta de un local muy caro, céntrico en Guadalajara. Y para que compremos los instrumentos. Y el hermano ingenuo lo vendió. O sea, mire, cuando hay gente falsa, servidores falsos, de Dios se olvidan. Por eso le estoy diciendo, ¿cómo se llama la predicación? Seguro, solo Dios. Entonces, para no alargar más esto, que fue una tragedia. Este hermano vendió todo para que pagaran renta, porque ya tenían rentas atrasadas de pago, compraron los instrumentos. Bueno, no tardó ni 3 meses. Y así como habían como 300 personas, así como llegaron, se fueron. Y se quedó sola. Y el hermano le dijo, ¿y qué vamos a hacer? Ya no hay gente. Y ella dijo, ¿a mí qué? Vea cómo actúa. Alguien que se dice, pastora, pastor, pero que no es. ¿A mí qué? Ay, ¿ves cómo le haces? El hermano, como pudo, remató los instrumentos. Obvio, ya no hubo para comprar su bodega. Quedó en la ruina. ¿A qué se debió todo esto, amados? Que a Dios lo hicieron a un lado. Que Dios para esta persona no contó. Y que la gente que estaba ahí, sobre todo los ingenuos, cayeron en su engaño. Por eso aquí Santiago exhorta, o sea, es el Espíritu Santo, pues, pero es a través de Santiago. Ustedes los que dicen hoy o mañana iremos a tal ciudad, allí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero. Ah, sí. Si tú y yo no estamos en la voluntad de Dios, olvidémonos de esto. Y para todavía ampliar más esta parte de la enseñanza, vaya conmigo por favor a Ruth capítulo 1, versículos 1 al 5. Ruth capítulo 1, versículos 1 al 5. Después del libro de Jueces, por ahí se va a encontrar a Ruth. Terminando el libro de Jueces está Ruth. Voy a leer la versión Reina Valera, versos 1 al 5. Y dice, verso 1 de Ruth 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Eso está anterior. Que hubo ¿qué? Hambre, no había que comer en la tierra. Y un varón ¿de dónde? De Belén, de Judá. Fue que a morar, a vivir en los campos de ¿qué? De Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. Verso 2, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Verso 3, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres ¿qué? Moabitas, no eran creyentes en Dios. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. ¿Qué dice el verso 5? Y murieron también los 2, Malión y Kelión, quedando así la mujer ¿qué? Desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Vaya conmigo el verso 18 al 21, ahí mismo Ruth 1, 18 al 21, y dice el 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, se refiere a Ruth, no dijo más. Verso 19, anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, es decir, no tenían ni recursos para pagar un transporte. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad ¿qué? Se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, porque Noemí significa placentera, sino llamadme ¿qué? Mara, amargada, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Verso 21, leamos en voz alta el 21, dice, yo me fui llena o próspera, pero Jehová me ha vuelto con las manos ¿qué? Vacías o en ruina. Vea, hasta ahí vamos a leer, hermanos. Vea cómo gente que estaba, por decirlo así, en un lugar donde le predicaban el evangelio, no buscaba el consejo de Dios. Como gente que estaba en una congregación de enseñanza sana, no iba a preguntarle a Dios, oye Señor, ¿por qué todo Ocotlán? ¿Por qué todo el Capulín? ¿Por qué todos los sauces? ¿Por qué todos los cerritos? ¿Por qué todo Jamay? ¿Por qué todo Poncitlán? Estoy mencionando los lugares donde asisten aquí personas.
etcétera, etcétera, o de cualquier país o ciudad donde nos escuchen. ¿Por qué Houston? ¿Por qué Los Ángeles, California? ¿Por qué Brasil? Hablo de lugares donde nos hacen favor de escuchar. ¿Por qué estamos pasando hambre? Esto es lo que tenía que haber hecho Elimelec, esto era lo que tenía que haber hecho Noemí, esto era lo que tenía que haber hecho sus hijos. Si lo hubieran buscado a Dios, nunca se hubieran ido de Belén. Ahí hubieran aguantado el hambre, ahí hubieran clamado a Dios por su perdón. Eso lo puede usted leer en Levítico 26, 14, 15, 19 y 20. Levítico 26, 14, 15 y después 19, 20. ¿Por qué? Porque ahí dice Dios que cuando Israel pecara, no iba a haber comida, era una de las disciplinas, ahí lo dice. Entonces, si ellos hubieran escudriñado la Biblia, si ellos hubieran orado, si ellos hubieran ido con sus líderes, oye, ¿por qué estamos pasando por esta escasez tan tremenda de alimentos? ¿Qué hubiera dicho el pastor o qué hubiera dicho el ministro? Pues Dios nos está disciplinando. ¿Qué no así dice Segunda de Crónicas, se me va ahorita el capítulo, que si mi pueblo donde mi nombre es invocado se arrepintiera y pidieran perdón, ¿qué no dice que Dios les iba a regresar su favor? Bueno, Elimelec, que era la cabeza, Noemí, que era su ayuda idónea, sus hijos, nadie hizo esto. Entonces, cuando varones, mujeres que están en una iglesia cristiana, no buscan a Dios, porque solo Él no se equivoca. No buscan a Dios para encontrar de Él dirección, orientación, consejo, etcétera, etcétera, pues se pierden. Y después que Noemí escucha en Moab que Dios había visitado Belén y que nuevamente Belén ya había de comer, cuando Noemí regresa, ahora acompañada de Ruth, porque ella, a pesar de que no era una mujer creyente en Dios, por lo que vio, escuchó de su suegra, etcétera, etcétera, ella creyó y regresó con ella. Cuando ella regresa, ¿cómo regresa Noemí a Belén? ¿Cómo regresa? Ahí lo dice el versículo 19. Las condiciones en que vuelve Noemí es, número uno, su estado físico, su condición física venía alterada. Es decir, venía su cuerpo muy deteriorado. ¿Y por qué? Viuda y sin 2 hijos. Número uno, viuda y sin 2 hijos. De acuerdo al versículo 21, la situación económica de Noemí estaba en ruina. 2, o sea, no solamente venía con dolor en su interior porque había perdido a su esposo y a sus hijos, no, también por su situación económica. Estaba en la ruina. Es decir, Noemí ya regresó a Belén, pero no tenía una casa, no tenía un campo donde trabajar, no tenía que comer, venía sin ropa, con los zapatos desgastados, quizás. ¿Por qué? Porque cuando tú te salías de las tribus de Israel y regresabas, ya no te daban nada. Habías dejado todo ahí. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué le aconteció todo esto a la familia de Noemí? Porque hicieron a un lado al único que los podía haber dirigido, les podía haber dicho, hey, no se vayan. Y ahí la gran importancia, no escuches a tu corazón, porque muchos así dicen, oye, ¿qué hago? ¿Qué te dice tu corazón? Ay, Dios mío, ¿cómo se nos olvida Jeremías 17:9 a los cristianos? Lo que diga tu corazón, ay, ay, ay. Tu corazón y el mío es de lo más corrupto que hay y que habrá. Ay, Dios mío. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Estamos aprendiendo algo? Entonces, amados, el deseo del corazón de Dios y el deseo de mi corazón es que tú seas prosperado cada día de este año. Es que en todo el 2024 tú estés siendo bendecido y bendecida, bendecido y bendecida. Todo este 2024. Pero ¿qué necesitamos hacer? Estar lo más cerca posible de Dios. Lo más cerca. En cualquier asunto, por muy pequeño que sea, y más si es un asunto de mucha importancia, busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Para que así cuando usted, su servidor, tomemos decisiones, siempre estén fundamentados o fundamentadas en los razonamientos de Dios. Para que así que, ¿qué?
Cuando usted y yo tomemos decisiones, no importa del tipo que sea, ay, ni más que le voy a preguntar a Dios, pide una nieve de chocolate o no de vainilla. Pregúntale. Y lo más seguro es que usted va a decir, nieve no, mijo, nieve no. Hace mucho daño. Y más hoy que está haciendo mucho frío. ¿Cuántos saben que la nieve, cuando se come mucho, produce diferentes enfermedades, incluido el cáncer? Si no sabía, ya lo sabe. Entonces, allá muy de vez en cuando, pues órale, ¿no? Pero de preferencia, mejor never de limón a never. Entonces, amados, del tipo que sea, corramos a Él. Créame, no hay nadie más sabio que Él. Y le digo algo más, Dios es el único que dictamina o que tiene resoluciones perfectas. Dios es el único que dictamina o tiene resoluciones perfectas, tanto para nuestra vida personal, para nuestra vida familiar, para todo lo que tiene que ver con lo laboral, seas empleado, profesionista, seas empresario, como para lo ministerial. Repito, el único que dictamina o que tiene resoluciones perfectas, es decir, no hay ningún riesgo, Él no se equivoca. Para nuestra vida personal, la vida familiar, lo que tenga que ver con lo laboral, tengas un negocio, un empleado, seas un profesionista, y lo ministerial, es Él, es Él, es Él. Si tú y yo queremos verdaderamente cada día de este año y todos los años que Dios nos dé la oportunidad de estar con vida en esta tierra, queremos que vaya bien las cosas en nosotros, en los que están alrededor de nosotros, lo que hacemos nosotros tiene que estar asesorado por Él, tiene que estar instruido por Él, no hay otro. Concluyo esta conferencia donde inicié en el Salmo 118, versículos 8 y versículo 9. Nuevamente me apoyo en la versión Nueva Biblia Viva. Dice el Salmo 118:8, mejor. ¿Qué quiere decir la palabra mejor? Superior o más bueno, eso quiere decir mejor. Superior o más bueno. Enseguida dice, es confiar. Confiar aquí tiene varias palabras, yo solo puse una, de un vocablo hebreo, quiere decir refugiar o ponerse bajo la protección. Confiar, refugiar o ponerse bajo la protección en el Señor, en el Señor. ¿Qué confiar en quiénes? En los hombres, en los hombres. Voltea a ver al que tienes a un lado, dile, confía en mí, pero de manera sana. Confía en mí, pero de manera sana. Porque te puedo decir algo que te va a perjudicar. Mejor confiemos en Dios. Con todo cariño y respeto, se lo digo a usted y eso me lo puede decir a mí también. O sea, no confiemos al 100% en nuestros servidores, servidoras, a menos que lo que esté saliendo de su boca esté de acuerdo a la Biblia. Si no, no, porque, bueno, ¿para qué digo más? Entonces dice que es mejor refugiarnos o ponernos bajo la protección de Dios que de los hombres. Y dice el verso 9, mejor es confiar en el Señor que confiar, ¿qué? En los poderosos. La Reina Valera dice príncipes. ¿Quién cree que son los príncipes ahí? Los gobernantes. Por eso usted y yo no confiemos en ningún político, que presidente de la república, que gobernador, que presidente municipal, que diputado, no. Cada quien busca lo suyo, ¿o me equivoco? Cada quien, o sea, todos. Pero, ¿por qué? Por su corazón. Por su corazón. Cuando están en tiempos de campaña como ahorita, van hasta la puerta de su casa o de la mía, ¿sí o no? Ay, por favor, Uli, vota por mí, soy la mejor opción. Ay, por favor, Dani, vota por mí, soy la mejor opción. Melanie, vota por mí, yo soy la... Y ya le diste tu voto, ya ganaron, y luego de Dani, de Uli, de Melanie, ni se acuerdan. Y usted va, oiga, usted me pidió su voto y yo se lo di, y te dice, ah, caray, ¿quién eres? No sé quién eres. Es que en mi calle se sale el agua, las lámparas de la luz ya no sirven. Ahí luego.
Por eso Dios dice, no se refugien, no corran a ellos, no se amparen en ellos, no, confíen en mí. Sí, respétenlo, oren por ellos, sí, respeten las leyes, etcétera, etcétera, pero no descansen en ellos. Es que voy a votar por la esperanza de México. Ay, por favor, cristianos, cristianas, no. ¿Quién es la esperanza de México? ¿Quién es? Amados, es Dios, es Cristo. Y la esperanza de todo de todo el planeta Tierra es Dios. Olvidémonos de esa gente. Repito, oremos por ellos, pidámosle a Dios que les dé sabiduría, respetemos las leyes, pero hasta ahí nada más, no más. Por eso hoy el Señor nos está diciendo, para quienes están aquí por primera vez en este inicio de año congregándose, que solamente Él no falla. Solamente Él, cuando digo Él es Dios, y sus consejos son libres de riesgo, son certeros, son firmes. Concluyo con este consejo que es para todos, me incluye a mí. Yo les animo, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos ven, escuchan o que están aquí en la congregación. Yo les animo que con su fe en Dios, con su fe en los preceptos de Dios, como mi fe, hagamos la parte que nos corresponde. ¿Cuál es la parte que nos corresponde? Seguir lo que dice la Biblia, poner en práctica lo que dice la Biblia. Sigamos la parte que nos corresponde. Y déjeme profetizarle esto que viene de parte de Dios. Este 2024 será el mejor año de su vida. Este 2024 será el mejor año de su vida. Dígale que tiene a un lado, el mejor año de tu vida será este 2024. La única condición es que sigas las instrucciones de Dios. Es todo. Es todo. Y estaremos de victoria en victoria. ¿Oramos? ¿Nos ponemos de pie si gustan? Padre, te damos gracias. Reconocemos tu bondad. Reconocemos tu bondad. Dígale a nuestro bendito Dios y Padre, ¿quién como tú, Señor? No hay nadie. No hay nadie. Gracias, Señor, porque tú solamente tienes planes, proyectos de bien para mi vida. Así dígale, tú eres el único, el que en verdad se interesa por mi bien. Tú eres el único que tiene planes de bien para mi vida. Dígale al Señor, por favor, de todo lo que hoy me hablaste, ayúdame, Señor, para que se quede en mi corazón. Para que cada día de este año, cada día de mi vida, yo no confíe en nadie más, yo no ponga mi fe en nadie más que solo en ti y en los dichos de tu boca, Señor. Ayúdame para que cuando yo tenga un asunto pequeño o un asunto muy grande o cualquier cosa, un problema no sé resolver, necesito dirección, vaya a ti, Señor. Abra tu palabra, te busque en oración, y si aún así buscando en tu palabra, buscando en oración no encuentro, guíame a un ministro tuyo, guíame a un hijo tuyo, una hija tuya que vive tu evangelio, Señor, para que me dé un buen consejo. Pero te doy gracias porque en tu corazón solo está bendecirme, solo bendecirme. Así es que te doy a ti las gracias en Cristo Jesús. Gracias en Cristo Jesús.
este servicio, Señor. Gracias, Padre, por este primer servicio de este nuevo año. Amén. Hermano, queda despedido. Cualquier cosa que necesite, aquí estamos. Y si Dios quiere, nos vemos en nuestro próximo servicio. Cuídese mucho. Dios le bendiga. Tenga una buena tarde. Hasta luego.